y van a poder evolucionar sobre eso. Después, con respecto a la unidad 1, que habíamos visto modelo, idea de juego, para pasar un poco en limpio y aclarar algunas dudas a lo mejor, entendíamos que el modelo de juego era el todo, ¿sí? Y que la idea de juego tenía que ver con el entrenador, ¿no? Y la idea de juego que trae el entrenador a esa institución en la cual es contratado, ¿sí? Tiene que ser compatible con ese gran modelo de juego que hablamos, que no solamente tiene que ver con los comportamientos que suceden dentro del campo, sino que, ¿se acuerdan que era mucho más amplio y se veía fuertemente influenciado por el contexto? ¿Sí? Aclaro esto porque está bueno que sepamos esa diferencia, que si bien es mínima, ¿sí? Y que muchas veces se confunden y van a escuchar y van a leer hablar de modelo de juego como algo igual a lo que es la idea de juego, hay una diferencia y está bueno que ustedes la sepan. Entonces, el modelo de juego abarca mucho más que lo que sucede dentro del campo. A partir de eso, ¿sí? Hablábamos que dentro de la idea de juego del entrenador aparecen los momentos del juego, que es lo que nosotros tenemos que observar cuando estamos analizando un partido de fútbol, ¿no? Los 4 momentos que tiene el juego en fase ofensiva, en fase defensiva y ambas transiciones. Esos momentos del juego, ¿sí? Que es donde un equipo de fútbol va a manifestar distintos comportamientos, y a partir de ahí nosotros vamos a poder identificar la idea de juego que tiene el entrenador. Esos 4 momentos que tiene el juego nos llevan a lo que llamamos los ciclos del juego, ¿sí? Que es lo que tiene que ver con esta unidad 2. Esta unidad 2, a mi entender, es la más compleja porque de alguna manera genera confusión muchas veces en los diferentes conceptos que vamos a ver hoy. Entonces está bueno que prestemos atención, que si tienen alguna duda la manifiesten, no solamente por acá, sino también por mail o vía WhatsApp, no tengo ningún problema, pero que prestemos bien atención a las diferentes situaciones y conceptos que vamos a ver hoy, ¿sí? Que tiene que ver con los ciclos de juego que están dentro de los momentos del juego, ¿sí? Voy a compartir pantalla, díganme si lo ven bien. Sí, perfecto. Perfecto, bien. Vimos la unidad 1, modelo y idea de juego. Hablamos del modelo como el todo, la idea, la que trae el entrenador al lugar donde va a trabajar. Dentro de la idea de juego, lo que vamos a analizar nosotros son los momentos, ¿sí? Y dentro de esos momentos aparecen los ciclos. Bueno, ¿qué son los ciclos del juego? Los ciclos del juego son aquellos comportamientos, ¿sí? Vamos acá un poquito más adelante, ¿sí? Es el contenido. Decíamos que es el comportamiento del equipo, ¿sí? Obviamente, que se dividen en los ciclos del juego, y cada ciclo del juego tiene un contenido conceptual y funcional, ¿sí? Que se trabaja en esos diferentes momentos, en esas diferentes fases, ¿sí? Que nos plantea el juego y que nos va a dar cierta identidad, ¿sí? O una identidad característica de lo que nosotros tenemos que empezar a observar, que tiene que ver con la idea de juego, esta idea de juego como base del pensamiento del entrenador, que traslada a su plantel y que trata de ejecutar el día de la competencia. Entonces vamos a hablar que en el momento del juego de fase ofensiva aparece un ciclo que llamamos ataque organizado. En el momento del juego de transición ataque-defensa aparece un ciclo que se llama organización defensiva, ¿sí? Aparece en el momento de fase defensiva algo que vamos a llamar defensa organizada, el ciclo de defensa organizada. Y en la transición defensa-ataque vamos a hablar de una organización ofensiva. Pasamos en limpio esto. En la fase ofensiva ya vamos a establecer un ataque organizado, que es cuando tengo la pelota.
Cuando pierdo el balón, que es ese momento de transición, ataque-defensa, es como yo empiezo a organizar, ¿sí?, mi transición ataque-defensa, ¿sí?, y empiezo a organizar mi defensa, ¿no?, para llegar a lo que es la defensa organizada, ¿sí? Una vez que ya organicé mi defensa, que ya puedo establecer una defensa organizada, es porque estoy en una etapa o en una fase defensiva absoluta. Para después recuperar el balón y pasar a una organización ofensiva, empezar a organizar el ataque, ¿sí? Ciclo, porque esto, ¿sí?, se retroalimenta y se va encadenando una cosa con otra, ¿sí? Entonces, el ataque organizado, simple. ¿Qué hacemos cuando un equipo tiene el balón? Desde el lugar de ustedes como periodistas, ¿qué observamos cuando un equipo tiene el balón? ¿Sí? Eso es el ataque organizado. ¿Qué hace ese equipo inmediatamente ante la pérdida? ¿Qué es lo que observamos nosotros en esa fase de transición? Ataque-defensa, ¿sí? ¿Qué comportamiento adopta el equipo cuando pierde el balón? Esperen que admito a alguien. Para pasar después a qué observo, ¿sí?, cuando ese equipo no recupera el balón, o sea, está en una fase defensiva completa, ¿sí? ¿Qué hace dentro de su defensa organizada? ¿Sí? Que ahora lo vamos a ver más adelante, ¿sí?, cómo pueden ser esa defensa organizada, cómo puede ser ese ataque organizado, cómo puede ser la transición defensa-ataque, ataque-defensa, ¿sí? Y por último, ¿qué observamos cuando ese equipo inmediatamente recupera el balón? ¿Sí? ¿Qué comportamiento adopta? ¿Qué acciones de juego ejecuta? ¿Sí? ¿Qué patrones se repiten en cada ciclo del juego que me va a dar una idea clara de lo que quiere el equipo y lo que quiere el entrenador? ¿Sí? Hasta ahí, hasta este momento. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Perfecto. Si alguno tiene alguna duda de lo que vimos hasta ahora, que por ahora es bastante simple, lo manifiesta. Si no, continuamos. Profe, cuando usted habla de comportamiento ante la pérdida, creo que dice ahí, Sí. puede ser, por ejemplo, dando un ejemplo, ¿no? Yo cuando dicen que River pierde la pelota, que corta con falta y esas cosas, más o menos se refiere a eso. Sí, esa es, digamos, el ejemplo que acabas de dar tiene que ver más con una estrategia del momento. No siempre sucede eso. No siempre que River pierde la pelota comete full. Claro, Si, no, pero es más o menos parecido a eso. claro, lo que sería acertado es identificar que cuando River pierde la pelota presiona tras la pérdida. ¿Sí? Entonces, eso que identifico como algo natural y como un patrón que se repite en River, que cada vez que pierde la pelota, o la mayoría de las veces que pierde la pelota, intenta recuperarla de manera inmediata, es un comportamiento que nosotros vamos a ver dentro de la organización defensiva. Como parte de su organización defensiva, River tiene un principio, ¿sí?, o un submomento, que lo vamos a ver ahora, que es la presión tras pérdida. ¿Me explico? ¿Sí? Perfecto. Eso es algo que aparece como patrón dentro de la idea de juego del entrenador y que lo vemos en muchos partidos de River y en muchas situaciones de juego, que cuando se pierde el balón, lo primero que hace el jugador más cercano a la situación de juego es presionar. Bueno, ese es un momento que aparece, ese principio, ¿sí?, de orden defensivo, porque cuando pierdo la pelota no tengo el balón, entonces pasa a ser de orden defensivo. Tiene que ver cómo organiza la defensa, ¿sí?, dentro del momento, transición, ataque, defensa, el conjunto de Gallardo. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Entonces, bien. Esto nos lleva a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo organizamos el ataque, las transiciones y la defensa?
Toda esa organización que se dan en los 4 ciclos del juego, dentro de los 4 momentos del juego, nos van a dar la identidad competitiva del equipo. Ahora bien, estos comportamientos que tienen los equipos de fútbol dependen mucho de las zonas del campo donde se elabora el juego o se pierde el balón, ¿sí? No es lo mismo que un equipo pierda la pelota en zona baja que en zona alta. No es lo mismo el comportamiento que va a adoptar un equipo cuando recupera la pelota en zona baja que en zona alta. Entonces va a tener que ver también la altura de donde, la altura del campo de juego, dividido en 3 zonas, zona baja, zona media y zona alta, de donde el equipo recupera o pierde el balón. ¿Sí? Entonces nosotros cuando observemos un partido de fútbol, vamos a ver que, por ejemplo, ¿no? El Liverpool de Klopp hoy en día es un equipo que presiona tras la pérdida, presiona alto cuando está en su fase defensiva, ¿sí? Pero que si llegara a perder la pelota en zona baja cuando está saliendo jugando, ¿sí? Porque es un equipo que también sale bajo, no va a presionar tras la pérdida de manera inmediata. Lo que va a tratar de hacer es cerrar espacios internos, agrupar, ¿sí? No darle la posibilidad al rival que juegue una situación de duelo, estando cercana al arco, va a temporizar, ¿sí? Temporizar es aguantar, es sostener hasta que llegue la ayuda de los volantes, de los mediocentros, de la línea entera de la zona media, ¿sí? Entonces, si yo, como equipo, ¿no? Estoy observando un equipo de fútbol y pierde la pelota en zona baja, va a tener un determinado comportamiento. Si pierde la pelota en zona media, va a tener un comportamiento distinto o quizás coincidente con el de zona baja. Y si pierde la pelota en zona alta, va a tener un comportamiento distinto. El comportamiento de los equipos y cómo organizan su ataque, su defensa y sus transiciones también depende de las zonas donde pierde el balón. Y leo una pregunta, a ver. Básicamente no tiene que dejar huecos. Sí, bueno, si normalmente un equipo cuando pierde el balón, lo que intenta de un estado amplio que tenía en ataque es automáticamente achicar esos espacios para que el rival no encuentre espacios libres, ¿sí? Eso es un comportamiento que habitualmente es característico de todos los equipos de fútbol. Aquellos que quizás lo trabajan mal son los que tienen más riesgo de ser profundizados, ¿sí? Pero es una característica habitual que uno, cuando dirige un equipo de fútbol, trata de que cuando atacamos utilizamos todo el ancho de la cancha y cuando defendemos tratamos de achicar ese espacio para que el rival no lo explote. Y no depende del rival, pregunta Franco. Todo depende del rival y todo depende de las decisiones que tome como equipo de manera colectiva. Si yo no tengo en cuenta al rival, estoy obviando una parte importante del juego. El rival es un componente, el 50% de lo que sucede en un partido de fútbol. O sea, yo tengo que tener en cuenta el rival, lo que hago como equipo, las zonas donde ejecuto el juego, ¿sí? Elaboro el juego o pierdo el balón. Yo como entrenador les digo siempre a los jugadores que me toca dirigir o que me toca entrenar, ¿sí? El fútbol es espacio-tiempo, ¿sí? Rival y el balón. Son 3 conceptos, de alguna manera, que los equipos y los futbolistas tienen que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Entonces, ¿tiene que ver el rival? Sí, tiene que ver el rival. ¿Tiene que ver el comportamiento que adopte de acuerdo a la zona donde pierdo el balón? Sí. No es lo mismo perder la pelota en zona baja que en zona media que en zona alta. Y cada equipo tiene un comportamiento
distinto o quizás similar en algunas partes de las zonas, ¿sí? Que pueden tener similitudes, por ejemplo, ¿no? Digo, el Barça el Barça de Guardiola perdía la pelota en zona alta, presionaba tras la pérdida. Perdía la pelota en zona media, también presionaba tras la pérdida. Quizá con una diferencia en la contención o en la cobertura defensiva. Pero quizás ese comportamiento cambiaba cuando perdía la pelota en zona baja. ¿Sí? Leo. El equipo podrá presionar para recuperar la pelota en zona baja, igual que en zona alta. Difícilmente suceda. Lo que puede pasar es que el equipo siempre tenga la vocación de presionar. Ahora lo que vamos a ver es qué tipos de ataque, qué tipos de defensa y qué tipos de transición existen dentro de un partido de fútbol, o que puede adoptar un equipo de fútbol. Volviendo al ejemplo del Barça, el Barça en zona baja, ¿sí? Quizás no se desorganizaba para presionar sobre la pelota, pero sí su actitud colectiva era de una defensa presionante. ¿Por qué? Porque siempre trataba de ahogar al rival, el mismo método o la misma manera, método no es la palabra, la misma forma podría hoy adoptar el River de Gallardo, que en una zona baja la actitud de la línea defensiva sigue siendo de una actitud presionante, porque más allá de pasar la línea de la pelota y agruparse, de cerrar espacios internos, siempre está la predisposición de recuperar la pelota lo antes posible. ¿Sí? Ahora, ¿el comportamiento del equipo es el mismo que tiene en zona alta? No, porque tiene que cubrir espacios internos que pueden ser profundizados por el rival. Leo preguntas. Vamos, bien. Gonzalo Frega, para que la presión alta funcione, el equipo tiene que ir todos juntos en bloque. Sí, eso es acertado. Siempre el mediocampo depende de esos comportamientos o los roles son cambiantes. No depende solamente del mediocampo, dependen las 3 líneas que tiene el equipo o cuántas líneas entienda el entrenador que debe tener un equipo. El mediocampo es importante como lo es la zona de ataque, la línea de ataque, como lo es la línea defensiva. Agustín Vela, por lo general los jugadores tardan en entender el mensaje, depende de la inteligencia de los futbolistas. Hay mensajes y depende también cómo comunicamos los entrenadores. Muchas veces los jugadores son inteligentes y los entrenadores no sabemos comunicar, y muchas veces los entrenadores sabemos comunicar y encontramos un plantel que es poco receptivo a lo que nosotros queremos inculcarle. Esto sucede muchas veces en muchos equipos de fútbol. Cuando las dos cosas coinciden, seguramente veremos un gran equipo de fútbol. ¿Eso es lo que está pasando en Boca o no? Por ejemplo, pero no en Boca. cumplen exactamente las dos partes, cumplen solo una, ¿o no? Sí, habría que ver, por lo menos lo que se ve de afuera, pareciera ser que hay un bache en el medio, ¿no? Como que todavía están tratando de darle un funcionamiento colectivo al equipo entre las características de sus futbolistas y lo que pretende el entrenador. Entonces, sí. en Boca sería que tal vez la idea de juego que tiene Russo no se adapta al modelo de juego que tiene Boca. Sí, también. Podría ser, pero... Porque insiste con muchos jugadores, por ejemplo, Zambrano, que tal vez no están a un buen nivel y yo creo que no se adapta al modelo de juego que tiene en sí Boca Juniors. Sí, en realidad las características individuales de los futbolistas, esto que hablábamos en la primera unidad, nosotros como entrenadores, más allá de nuestra idea de juego, tenemos que contextualizar. Y en esto tiene que ver las características individuales de los jugadores que forman el plantel. Yo quiero jugar de determinada manera, pero las características que tengo dentro del plantel me ofrecen otra manera de jugar. Entonces, lo que yo tengo que hacer como entrenador es no obviar ese contexto que se ve fuertemente influenciado el día de la competencia, ¿sí? Y tratar de encontrar un equilibrio entre lo que pretendo como entrenador, lo que tengo
como futbolistas y lo que defiende históricamente la institución, ¿sí? Lo que pasa que todo eso lleva tiempo, no es fácil. Y lo que acá falta en este país y sobre todo en el fútbol a nivel general es tiempo. La gente se impacienta mucho, los medios de comunicación se impacientan mucho, los medios de comunicación que son formadores de opinión en la gente empiezan de alguna manera a contaminar cierto pensamiento y entonces No sé. los procesos duran muy poco. Entonces, no digo que el de Boca sea un proceso que tenga poco tiempo, pero sí que estar en ese lugar no es fácil. Estamos hablando de uno de los clubes más grandes de la Argentina, que tiene, se habla todo el tiempo de Boca, entonces no es fácil encontrar un funcionamiento claro de acuerdo a estas tres patas que acabo de cuarta con los dirigentes, ¿no? El modelo institucional, la participación dirigencial, la característica de los futbolistas, la idea del entrenador. Y algo importante es cómo el entrenador comunica a través de la semana de entrenamiento su idea de juego, porque ese también es un detalle no menor. Porque muchas veces nosotros como entrenadores tenemos claro lo que queremos, pero muchas veces no encontramos la manera de llevarlo adelante. O creemos que tenemos un patrón de ejercitaciones que van a defender esa idea de juego, pero que el jugador no es receptivo para ese tipo de tareas. ¿Me explico? No es fácil, no es fácil. Leo, La idea de juego de Russo ya funcionó en Boca como modelo de juego. ¿Eso significa que hoy en día el problema serían los jugadores? el problema nunca, primero que habría que detectar si verdaderamente hay un problema, ¿sí? Nosotros que estamos afuera no lo sabemos. Creemos que sabemos, pero no lo sabemos. Solamente la gente que está adentro sabe verdaderamente si hay un problema o no hay un problema. Más allá de lo que escuchamos y no, la verdad la tienen adentro del vestuario y adentro de los entrenamientos, ¿sí? Sí, yo Ahora, decía como receptores igual. si existiese un problema, nunca es responsabilidad de uno solo, ¿no? O en este caso, como planteás, de los jugadores. Siempre va a tener que ver con todo, ¿sí? Cuando falla algo, falla todo, ¿sí? Todo tiene un grado de responsabilidad. Después quizás hay más de los jugadores, menos de los jugadores, más del entrenador, menos del entrenador, más de la dirigencia, menos de la dirigencia. Pero todos somos parte de eso. Pasaba lo mismo con Gabriel Milito. Bueno, a Milito le pasó en Estudiante de La Plata. Hoy Estudiante eligió a lo mejor un entrenador más acorde a ese modelo de juego que tiene Estudiante de La Plata históricamente, ¿no? Maxi, después te contesto lo que me estás preguntando, así seguimos avanzando, que nos quedan 10 minutos de este primer Zoom. Porque ahora viene una parte que me gustaría que presten atención, porque esto sí puede llevar a la confusión. Principios ofensivos y defensivos, ¿sí? Los principios del juego. Simple, para que lo tengan como una definición, conjunto de normas que orientan al equipo en la búsqueda de soluciones más eficaces en las diferentes situaciones de juego, ¿sí? Esto va a favorecer la dinámica del equipo. Los principios del juego de orden ofensivo y defensivo tienen que ver con las soluciones que va a buscar un equipo dentro de un partido de fútbol, ¿sí? Esos principios pueden ser de orden general y de orden específico, ¿sí? Esto es simple. De orden general, no permitir la inferioridad numérica, evitar la igualdad numérica y tratar de crear superioridad numérica. Esta es una palabra que hace tiempo que se escucha, que tiene que ver con si yo logro en el campo de juego generar una superioridad numérica, ¿sí? Voy a tener más chances de progresar, profundizar y finalizar. Si el rival logra eso, yo voy a tener que tener la precaución y la dinámica, en este caso, de poder igualar lo antes posible esa inferioridad numérica que tengo, ¿sí? Para que el rival no logre progresar, profundizar y finalizar. Entonces, de orden general podemos establecer esos 3 puntos.
De orden específico. En un montón de libros van a encontrar estos principios de orden específico que ven acá. ¿Sí? Ofensivo, defensivo. Si hay penetración, del lado defensivo hay contención. Si hay movilidad, del lado defensivo hay cobertura defensiva. Si hay cobertura ofensiva, del lado defensivo hay equilibrio, y si hay del lado ofensivo espacio, del lado defensivo hay concentración. Estos 8 principios específicos lo tienen todos los equipos de fútbol. Todos los equipos de fútbol trabajan sobre estos principios del juego. Entonces, cuando ustedes ven un partido de fútbol, van a ver que hay penetración, que hay movilidad, que hay cobertura ofensiva, que hay espacio. Y de orden defensivo van a ver que hay contención, que hay cobertura defensiva, que hay equilibrio, que hay concentración. Siempre existen dentro del juego. Después, lo que sucede es que hay equivocaciones y hay aciertos. Entonces, aparecen situaciones que el rival puede aprovechar, que tienen que ver con desatenciones, con malas ejecuciones, dentro de lo que son estos principios específicos. ¿Sí? Pero estos 8 principios están en un partido de fútbol, aparecen. En un partido de fútbol hay profundidad, hay movilidad, hay coberturas, hay espacio. ¿Sí? Y de orden defensivo hay contención, hay coberturas, hay equilibrio y hay concentración. Esto existe en todos los partidos, en todos los equipos de fútbol, en todas las ideas de juego. Lo que yo voy a apuntar con ustedes, que va a ser parte de una actividad, ahora leo la pregunta. Yo lo que voy a tratar con ustedes es que estos principios del juego tengan mayor profundidad de análisis. ¿Sí? Entonces, esto yo lo voy a explicar ahora más adelante. Pero tengan en cuenta esto. Estos 8 principios están en todos los partidos de fútbol y en todos los equipos de fútbol del mundo. Todos trabajamos sobre estos principios. Después a estos principios hay que darle profundidad y es lo que ustedes tienen que aprender a observar. Esperen que leo esto que se está prendiendo de naranja, me pone nervioso. Joana Selvar dice que está tratando de entrar otra vez. Bueno, no tengo a nadie en sala de espera por ahora. Discúlpense. Listo, ahí entraste Juliana. Ya está, no digo nada. No pasa nada. Profe, puede pasar que salgan y vuelvan a entrar. Sí, díganme. ¿A qué se refiere con cobertura ofensiva? Qué buena pregunta metiste. Porque yo se los puse como lo van a encontrar en los libros. Para mí, como entrenador, en un principio de orden defensivo, la cobertura ofensiva no la llamo así. ¿Sí? Yo se los puse así porque lo van a encontrar dentro de los libros de esta manera y no los quería confundir. Pero para mí una cobertura siempre tiene que ver con el orden defensivo. Esta es una apreciación personal como entrenador, porque lo van a encontrar en los libros que dice cobertura ofensiva, van a decir, che, pero Amílcar me dijo que no. No. En los libros está así. Para mí la palabra cobertura pertenece al orden defensivo. ¿Sí? Es como hablar de repliegue, de relevo. ¿Sí? La única palabra que coincide para mí de orden defensivo y ofensivo es un desdoble. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de cobertura ofensiva, tiene que ver con un respaldo, con un desdoble, con una ayuda, ¿sí? Al que lleva la pelota. ¿Sí? A la línea que lleva la pelota. Entonces, eso podríamos hablar de una cobertura ofensiva. ¿Sí? ¿Me explico? Porque una cobertura defensiva sería un jugador que sale a jugar un duelo, ¿sí? Y tiene un compañero que lo está respaldando, que lo está cubriendo, que lo está protegiendo. Por si pierde ese duelo, el compañero activa la presión o activa el duelo o va a la ayuda de su compañero, ¿no? Si perdió ese duelo. No sé quién me había hecho la pregunta, pero no sé si quedó claro, como un apoyo, claro. Sí, yo le voy a preguntar. O sea, sería, por ejemplo, si están atacando, tal vez buscar cómo
llegar y penetrar en el área del equipo rival. O sea, Claro, por ejemplo, si con- tengo 2 jugadores y están defendiendo 3, que el equipo suban 2 jugadores más o 3 jugadores más para también tener esa superioridad numérica en el ataque. Claro, porque vos en los principios generales del juego hablás de que vas a tratar de crear una superioridad numérica, ¿no? ¿Te acordás que hablábamos de esto? Entonces, si vos estás atacando con 2 y defienden 3, vas a tratar de que se sumen 2 para poder generar superioridad numérica, o por lo menos que se sube uno más para generar una igualdad numérica. Entonces, van en apoyo de esa situación ofensiva, ¿no? Los autores hablan de cobertura ofensiva, no está mal, yo utilizo otro vocabulario cuando enseño. Pero no los quería confundir a ustedes. Arrastrar marca contaría como cobertura ofensiva. Desmarcarse. Podría ser, porque sería un apoyo. Podríamos ponerlo dentro de una cobertura ofensiva, un desmarque, porque sería una solución para el que tiene la pelota. Podríamos ponerlo en ese grupo. ¿Una cobertura ofensiva puede ser de parte de un defensor? Sí, puede ser de parte de un defensor que pasa al ataque, genera un desdoble por banda o de manera interna. Gonzalo, no, todavía no vamos a hablar de táctica si no confundimos. Desmarcarse, lo que pregunta Gonzalo, desmarcarse es más una táctica ofensiva. Es acertado lo que decís, ¿sí? Pero lo vamos a ver, creería yo, en la próxima unidad. Y cuando hablemos de táctica se van a dar cuenta que es diferente a la táctica que habitualmente ustedes escuchan o conocen por los medios o por la tele. Por eso no me quiero adelantar para no confundirlos. Nos quedan 40 segundos. Si se corta, nos volvemos a conectar. Mismo ID, misma unidad, todo. ¿Sí? Porque ahora vamos a empezar a ver dentro de los ciclos del juego, que es la unidad que nos compete hoy, vamos a ver lo que yo llamo submomentos. Aparecen submomentos. Situaciones que vamos a empezar a identificar dentro de cada ciclo del juego, dentro del ataque organizado, dentro de la organización de la defensa organizada y la organización del ataque. Así que se va a cortar ahora y nos volvemos a conectar.